Hola, despiertos del siglo XXI. Pues nada, que el mayor cambio es el de uno mismo, ¿no? Si uno cambia, todo cambia a su alrededor, ¿no? Bueno, pues aquí estamos en el segundo día del diario del Ave Bere en torno a esta crisis, ¿no? Que ha venido. Bueno, pues ya sabéis que el innombrable, pues queramos o no, está siendo el foco de noticias, ¿no? Pues por lo menos de aquí, de España, imagino que la mayoría de países, ¿no? Quiero empezar, hombre, aunque hablaremos de los efectos económicos y financieros que está produciendo todo esto, pues bueno, pues creo que por lo menos para iniciar, pues quería ponerlo en contexto con todos vosotros, la situación, y bueno, pues aparte de la situación, se ha ido. Ay, qué bueno. Bueno, pues se ha ido. Mejor, eso es que no quiere salir. Pues aparte de la situación, bueno, pues eso, pues todos mis respetos a los afectados, ¿no? Sobre este innombrable, ¿no? Tampoco quiero... Bueno, dicho eso, y bueno, el mapa parece que no quiere salir, como he dicho, se ha ido ya. Ahora, bueno, pues así está un poco el patio, ¿no? Así se ve muy lleno. A ver, ahora. Ahora se ve un poco mejor. Parece que el foco, según este mapa y según la eh, OMS, pues parece que el foco está centrado en Europa. Bueno, luego hablaremos la relación que hay con los focos en Europa, los mayores focos y las primas de riesgo de esos países, ¿no? Y bueno, pues vamos a dar un repaso primero a los principales indicadores, a ver cómo están afectando. Son las 18 horas, las 6 de la tarde, hora España. Y bueno, pues vamos a hacer un repaso primero a ver los principales indicadores, ¿no? de la economía, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Y bueno, pues como podemos ver, ahí están habiendo fuertes caídas de la bolsa americana, el Dow 30, el Standard Poor's, el Nasdaq, pues están cayendo, pues como veis ahí, pues entre el 7 y el 6 y pico por ciento, cada uno de esos valores. Bueno, en Europa, pues igual, ha sido más de lo mismo, con fuertes caídas. Luego quiero analizar lo que son los productos básicos, pues las commodities, ¿no? O las materias primas, pues estamos viendo que el petróleo Brent pues está cayendo, está un 11%, ha vuelto a caer, está en torno de $25 el barril Brent. El oro pues está caído un 2,67, pues de 1.700 que llegó a estar, está ahora en 1.485 eh, la onza. Y bueno, la plata está bajando y el cobre también está bajando, como veis. Bueno, luego vamos a pegar un repaso en el tema cripto, ¿no? Pues si quiere irse al tema cripto, se ha ido a otro lado. Vamos a ver, vamos a ello. Está cargándose. Pues eso, el tema cripto, vamos a ello para analizar de pasada el tema cripto. Bueno, pues como veis también, bueno, las principales criptomonedas, Ethereum, pues está cayendo un 3%, está en 5.100 y pico dólares. Eh, Ethereum también está cayendo, Bitcoin, Ethereum, bueno, pues como veis las principales están cayendo, ¿no? En torno a un 3%. Como veis es curioso que caen, igual que han habido días que caía mucho más rápido las criptomonedas, el entorno cripto con respecto a la bolsa o a los valores, pues parece ser que hoy en concreto está cayendo menos lo que es en estos momentos que lo estamos viendo, está cayendo menos cripto que los índices bursátiles, ¿no? Y por ejemplo, vamos a ver incluso, ¿no? Que es lo que quería mirar, que os estáis dando cuenta que, bueno, que están cayendo, el oro está cayendo un poquito menos que las criptomonedas. Parece que la caída está un poco ahí, sí que tiene cierta relación, ¿no? Luego, por otro lado, he querido analizar
lo que es la divisa euro-dólar, ¿vale? Y un poco la evolución que está teniendo, ¿vale? Bueno, pues parece que el índice dólar está subiendo un 2% y en concreto el euro dólar, pues el dólar se está depreciando con respecto al euro, ¿vale? Vamos a situarnos en los momentos de la crisis anterior, la de 2008, y bueno, podemos ver que en la crisis 2008 pues empezó a caer, ¿no? El euro con respecto al dólar, ¿no? Y estuvo cayendo, quitando algunos pequeños picos, pero siguió cayendo hasta pues la caída más baja se produjo pues fijaros, en el 1 de diciembre de 2016, ¿no? Con lo cual el euro está bajando hasta el 2016, ¿vale? Hasta el 2000 o principios de 2017, ¿vale? Y bueno, pues pegó un pequeño repunte, como veis, hasta 1,21, pero ahora otra vez está volviendo a caer. Ya está, al día de hoy, está en torno al 1,08 dólares, un euro, ¿no? Está cayendo. Y bueno, dicho ese tema, yo creo que en el día de hoy, bueno, quería comentar también el tema de las criptomonedas, porque es curioso, aunque estén bajando casi todas las más conocidas, el entorno cripto, como veis, ¿no? Pues que está bajando Bitcoin, como habíamos dicho antes, está bajando Ethereum, está bajando Ripple, está bajando Littlecoin, bueno, pues están bajando las principales, ¿no? Las principales, las que más peso tienen, ¿no? Más capitalización de mercado. Pero es muy curioso que dentro de eso hay algunas que están pegando subidones importantes, ¿no? Como Steam, con un 38%, y luego una cosa que me llama la atención, porque las que tienen más volumen en 24 horas, como veis, es Dash, que es una moneda pues relativamente como si fuera una moneda más opaca o más difícil de rastrear, ¿no? Sería como el dinero B que decíamos antes, ¿no? DAS puede ser una especie de dinero B, y entonces está subiendo un 17% DAS con un volumen de mercado en las últimas 24 horas de 569.000 euros, y Zcash, que también es otra moneda con un volumen importante, 288.000, perdón, 288 millones de dólares, y 569 millones respectivamente, ¿no? Con lo cual parece que y está subiendo un 10%. Están teniendo volúmenes altos y subidas de precio altos. Parece que alguien está ocultando dinero B, ¿no? Puede ser, ¿no? O dinero privado, ¿no? Escondiendo dinero, ¿no? Entonces, bueno, dicho ese tema, hoy quería centrarme principalmente en el día 2, ¿no? Del diario de guerra o el diario de crisis 2020 de Abe Bere, pues queríamos hablar o quiero hablar, ¿no? En concreto, las primas de riesgo, ¿vale? Porque hay algo muy curioso y tenemos que tener en cuenta que están produciéndose un repunte en las primas de riesgo. Aquí tenemos, por ejemplo, la prima de riesgo, pues simplemente es, como veis aquí, la prima de riesgo de un país es la diferencia entre la rentabilidad del bono de ese país, en este caso vamos a analizar la prima de riesgo de España, pues es la diferencia entre la rentabilidad que tiene el bono español a 10 años y el bono alemán a 10 años, ¿vale? Entonces, la diferencia que tiene el bono español a 10 años con el bono alemán a 10 años, pues ha repuntado, ¿vale? Ha repuntado en los últimos pues días, como estáis viendo, porque tenía una diferencia de 67, ¿vale? Eh, 67 puntos básicos, ¿vale? El 20 de febrero, y ahora tiene una diferencia de 156 puntos básicos. Con lo cual, esta crisis a España no le está viniendo muy bien. Los mercados la están penalizando. Entiendo que porque piensan que va a haber más endeudamiento público, más gastos públicos, recaudación de menos impuestos, y bueno, pues que el Estado va a tener que empezar a emitir deuda, ¿no? Y entonces ya están no sé cómo definirlos. Bueno, pues los inversores, voy a ser neutro, ya están los inversores que pueden estar interesados en deuda, provocando esa subida de precios de la deuda española. Muy curioso, porque si podéis ver es algo muy parecido a lo que pasó cuando la crisis de 2008, ¿vale? Que si veis, cuando empezó la crisis, la prima de riesgo estaba en 27, mucho más bajo que ahora estaba ya más alta, y llegó a alcanzar 120, ¿vale? Pero llegó a alcanzar desde cuando se empezó a producir, que fue en agosto, creo que se dijo, bueno, había empezado antes, ¿vale? La verdad es que había empezado mucho antes, casi desde principio de 2008, ya todo el mundo, aunque lo conocía ya la crisis que había, ¿vale?
Pero bueno, que así y todo, si os dais cuenta, la prima de riesgo en aquel momento era más baja, la de España, ahora ya hemos partido de un pico más alto, ¿vale? Y luego, por otro lado, subió, pero tardó varios meses en subir y no llegó a alcanzar el pico que tiene ahora, ¿vale? Entonces, bueno, sí que es cierto que aumentó considerablemente. También es cierto que, si no recuerdo mal, en aquel momento el endeudamiento del Estado español no era muy elevado. Creo que con respecto al Producto Interior Bruto, que siempre hay que analizarlo con respecto el peso con respecto al Producto Interior Bruto. Entonces, en aquella época, el peso del Producto Interior Bruto, creo que el Producto Interior Bruto, el endeudamiento del Estado español con respecto al Producto Interior Bruto estaba en el 30 y algo por ciento, el 30 y pico por ciento, ¿vale? Si bien es cierto que ahora el peso del endeudamiento español con respecto al Producto Interior Bruto está más cercano al 100%, con lo cual, pues claro, es normal que lo que esté ocurriendo es que ha subido muy rápido, como estáis viendo, en nada de días, pues ha pasado, se ha multiplicado por 2,5, ¿no? Entonces es importante y quiero poner énfasis hoy un poco en la crisis de prima de riesgo, el problema de la prima de riesgo que puede sufrir la economía, algunas economías europeas, ¿no? Como la economía española, ¿no? En este caso, que lo veis claramente lo que está pasando, ¿no? Un repunte bastante grande. Luego, primero quiero analizar la prima de riesgo. Esta es la prima de riesgo de Italia, ¿vale? Esta es la prima de riesgo de Italia, si no recuerdo mal, prima de riesgo de Italia, como veis. Esta es la prima de riesgo de Italia y la prima de riesgo de Italia pues ya estaba en una prima de riesgo elevada, ya estaba en 164, superior a lo que está en la actualidad la prima de riesgo española, que está en 153, si no recuerdo mal, pero así todo, ¿qué ha ocurrido con la deuda italiana? Pues que la prima de riesgo de la deuda italiana ha pasado de 164 a 280, ¿vale? Entonces, bueno, pues como estáis viendo, el mercado está penalizando a los dos países más afectados por la crisis del innombrable. ¿eh? Como veis, también ha tenido un repunte muy importante, ¿no? Y bueno, vamos a analizar eso con respecto a las estadísticas que tenemos del innombrable, de las estadísticas de personas afectadas, ¿no? Vamos a decirle afectadas. Bueno, pues como podéis ver, en Italia ha habido un crecimiento, tiene esta curva, tiene esta curva de los afectados, tiene esta curva en el caso de, bueno, pues los más afectados de todos, que es un poco lamentable, ¿no? Lo que está pasando, pero, y en España, como veis la curva, ¿no? De los casos, que es todavía más exponencial, está teniendo una tendencia más exponencial que lo que está teniendo la curva italiana, ¿no? Y en los casos, como veis, pues fijaros, ¿no? En estos casos de pues, los más graves, bueno, los más graves no, los más, pues, eso, lamentables de todos, pues tiene un componente exponencial. Y es curioso porque hay una relación, por desgracia, ¿vale? Y lo digo con todos mis respetos, está habiendo una relación exponencial muy similar a lo que está ocurriendo en la inclinación de la curva con respecto a las primas de riesgos de ambos países, como podéis ver, ¿no? Tanto la de España como la de Italia. Entonces, es importante, yo creo, que nos demos cuenta desde el inicio. Yo ayer comentaba que, bueno, que las ballenas, los grandes inversores, pues en primer lugar, van a hacer el agosto comprando más barato, ¿vale? Van a comprar mucho más barato, porque el mercado, como estáis viendo, se está desplomando. Y entonces van a comprar acciones muy baratas. Hoy era muy curioso, salía un artículo diciendo que hay, bueno, pues el BBVA, bueno, está aquí el artículo, lo voy a poner, quería que lo tenía aquí a mano, pero no lo tengo por aquí, vamos a buscarlo. Y este era el artículo está aquí, y es que, bueno, pues ni en la crisis de deuda de la periferia de Europa, ni en la crisis financiera de 2008, Sabadell, BBVA, Santander y Caixa, su multiplicador de beneficios se quedó por debajo de las 5 veces, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un dato bastante
importante, ¿no? Y yo no sé si escalofriante o no sé si tomarlo como una oportunidad o como una amenaza, ¿no? Pero fijaros que rápidamente está afectando muy rápido, ¿no?, al sector bancario europeo, ¿no?, esta crisis, ¿no? Y bueno, dicho eso y dejando claro cómo está afectando a la deuda y que en contrapartida si afecta a la deuda de Europa y en concreto de España y de Italia, igual que de otros países, ¿no? Me he querido centrar especialmente en Italia y en España, ¿no? Porque son los dos mayores focos en Europa del innombrable, ¿no? Y entonces, pues, justamente en esos dos países está subiendo la prima de riesgos, ¿no? Eh, por ejemplo, vamos a compararlo, por ejemplo, con China y podéis ver, esta es la prima de riesgos de China con respecto al bono chino, con respecto al tipo de interés del bono chino a 10 años, con respecto al tipo de interés de rentabilidad del bono alemán a 10 años, pues podéis ver que en la crisis del coronavirus, pues no le ha afectado. Es curioso que incluso ha bajado, ¿no? O sea, subió un poquito, hubo un pequeño repunte, pero no le está afectando la prima de riesgos China, más bien ha caído, ¿eh? Es muy curioso cómo a países como Italia o España le está subiendo la prima de riesgo, sin embargo a China no. Y luego una cosa más curiosa que hay, con lo cual China en esta guerra financiera o de prima de riesgo no parece que haya salido ni beneficiada ni no beneficiada, quizás sí ha bajado un poco, pero sin embargo los mayores beneficiados de esta crisis de deuda pues están siendo los Estados Unidos, ¿vale? Y como podéis observar, si esto se quiere cargar, como veis en la gráfica, los realmente beneficiados de esta crisis de deuda están siendo Estados Unidos, ¿vale? Que como veis, pues desde, de todas maneras, fijaros que desde noviembre de 2018 ha ido bajando la prima de riesgo, ¿vale? Está bajando, bajando, pero a partir de, pues aquí tenemos la fecha del 14 de febrero de 2020, ¡fuam!, se ha desplomado. Ha pasado pues de 200 más o menos que estaba a solamente una prima de riesgo de 100, creo que es 130 por ahí, si no recuerdo mal, ¿no? No quiere ahora ponerse, pero son unos 130, ¿vale? Porque tengo una publicación por aquí en la cual pues lo tengo claro, mirar, ¿eh? Ha pasado la prima de riesgo de 201 a 130. Entonces yo la pregunta que me haría es, ante esta guerra del innombrable, de momento y en las primeras batallas, pues es evidente que China ha quedado más o menos neutro, sí que es cierto que ha bajado un poco su prima de riesgo. Sin embargo, la prima de riesgo de países como Italia y como España pues están perdiendo la batalla, no solamente del innombrable, sino la batalla de la prima de riesgo, y Estados Unidos es un gran ganador en la batalla de la prima de riesgo, ¿no? Entonces ahí quiero llamar la atención y que nos centremos en darnos cuenta cómo determinados inversores están aprovechando la coyuntura o para que analicemos si el mercado es todo lo justo de lo que debe ser o es adecuado o no es correcto, porque vamos a ver, yo no creo sinceramente, creo en la intervención del Estado justa, la justa. No me gusta tanta intervención como están teniendo en los últimos años el Estado, ¿vale? Porque al final le está llevando a la situación que está llevando con este endeudamiento, este exceso de gasto público, ¿vale? Pero tampoco tengo muy claro lo que defienden otros, que es que no intervenga el Estado para nada. Yo últimamente me tiro más hacia ese lado, pero la verdad es que me estoy dando cuenta que ni unos tienen razón, ni los que defienden que hay que endeudarse más de la cuenta, ¿vale? ¿Qué es lo que está pasando? No voy a hablar de quiénes son, todos sabemos perfectamente, los keynesianos. Y los que defienden que no, el Estado no debe intervenir, tampoco estoy de acuerdo con ellos, no estoy de acuerdo con ninguno de los dos, ¿vale? No estoy de acuerdo, entonces creo que es un momento de reinventar cosas. Es un momento de reinventar cosas y no es un momento de estar en conflicto y en rivalidad, porque parece que no está funcionando ni una cosa ni la otra. Entonces, vamos a ser sensatos, no están funcionando ninguna de las dos cosas. No está funcionando ninguna de las cosas porque si funcionara una de ellas no se iría a la otra. Entonces, yo creo que hay que buscar, vamos a ver, voy a decirlo en positivo, o quizá el equilibrio de ambos sistemas todavía no lo hemos encontrado, ¿vale? Quizá el Estado debe intervenir y habrá que ver hasta qué punto en qué tiene que intervenir
en lo menos posible probablemente, pero en algo va a tener que intervenir, ¿no? Entonces, bueno, en resumidas cuentas, principalmente quería decir aquí o tomar un poco un foco de atención, porque yo no sé hasta qué punto, y quiero que lo analicemos esto socialmente, es positivo o es justo o es sensato, o debemos tener una economía en la cual, ante una situación de una crisis sanitaria tan importante como la que se esté dando en dos países europeos importantes, lo que provoque sea un aumento de la prima de riesgo, ¿no? Entonces, bueno, pues que lo quiero dejar ahí caer, ¿no? Oye, a lo mejor es lo correcto, pero quiero hacerlo caer, ¿no? Y luego quiero también reflejar aquí en este análisis un poco qué países están saliendo beneficiados de esta desgraciada guerra, ¿no? Y por lo menos en la primera batalla, ¿no? Aquí vamos a estar más días, ¿no? Este es el segundo día, que, bueno, pues que hacemos un análisis, ¿no? Y damos nuestros puntos de vista. Hoy queríamos, o me quiero centrar un poco en lo que es la prima de riesgo como tal, y bueno, pues vamos a ir viendo, ¿no? La evolución. Pero parece que hoy, día 18 de marzo, a las 18 horas, qué curioso, ¿no? 18-18. Hoy día 18 de marzo, a las 18 horas, los primeros resumen de lo que está pasando es que la mayoría de activos están cayendo, casi todos los activos están cayendo, y las primas de riesgo de algunos países están subiendo y de otros están bajando, ¿no? Y que, bueno, pues que parece que estamos repitiendo, solo que más aceleradamente que en el 2008, más o menos el mismo escenario, ¿no? Y eso, pues, está ocurriendo eso. Y una cosa que quería comentar también, no sé si conocéis lo que son los protocolos DeFi, de finanzas descentralizadas, del mundo cripto, de la criptografía. Principalmente, bueno, pues los que más protocolos están teniendo es la blockchain de Ethereum, la red blockchain de Ethereum. ¿eh? Eh, y bueno, pues al final los protocolos DeFi son herramientas o protocolos de finanzas descentralizadas. Bueno, ahí está el teléfono, qué casualidad. Bueno, ya ha parado. Pues eso, que son protocolos de finanzas descentralizadas, que en principio pues, son protocolos que lo que hacen son herramientas descentralizadamente para ofrecer préstamos y ofrecer plazos fijos, vamos a decir, ¿no? Al final son posiciones de deuda que tienes que pagar por endeudarte y que te pagan si dejas el dinero para que se endeuden otros, ¿no? Con tu dinero, ¿no? Entonces, bueno, así en resumidas cuentas. Entonces, no quería entrar mucho en estos protocolos, que ya probablemente entremos en otro día, pero sí quería hacer referencia de que, justamente, si os dais cuenta, a partir del 14 o 15 de febrero, por una serie de circunstancias, ¿vale? Porque empezaron atacaron varios de estos protocolos, el 14 de febrero y luego el 18 otra vez, ¿vale? Tampoco quiero entrar en eso, pero quiero que veáis que a partir del 14 o 15 de febrero, que es cuando empieza a subir la prima de riesgo de España y de Italia, justamente empiezan a bajar lo que son las posiciones de deuda de estas herramientas, ¿no? Solamente quería dejar un poco eso ahí, ese punto ahí. Y bueno, pues aquí están las diferentes diferenciales, ¿no? Que hay de, de obligaciones, ¿no? De los estados a 10 años, ¿no? Y aquí estamos, pues vemos las referencias que hay con respecto a las primas de riesgo con respecto al bono alemán, ¿no? Y bueno, pues vemos que, por ejemplo, han habido variaciones de Australia, por ejemplo, bueno, Bangladesh, Brasil, bueno, Brasil no se mantiene estable, ¿no? Las variaciones así más importantes que han habido puede ser que sean las de Australia, Estados Unidos. De todas maneras, esto no sé exactamente las estadísticas de qué fecha, de esta variación a qué se está representando. Imagino que es la variación del día, ¿no? Yo la variación que tengo aquí es la variación de los últimos semanas, ¿no? El último mes. Bueno, esta es la evaluación completa, ¿no? Pero bueno, que en principio, resumiendo, ¿no? Y vamos a ver un poco cómo va la tendencia, si siguen más o menos los mercados igual. Pues como veis, la mayoría de activos siguen cayendo todos, ¿vale?
tanto lo que son los índices bursátiles como lo que son las materias primas o commodities y como lo que son las cripto, ¿vale? Está cayendo todo. El euro dólar pues está apreciándose el dólar y depreciándose el euro y las primas de riesgo de los países europeos pues están subiendo, ¿no? Y bueno, pues nada, que eso, pues que este es mi punto de vista, ¿no? De esta crisis, ¿no? Que está habiendo en estos momentos, ¿no? Y solamente decirte a esos despiertos del siglo XXI que somos más, que estamos contigo y que, bueno, que te unas a esta ciberfamilia que, bueno, pues que opina libremente, ¿no? Sin que esté condicionada por ningún poder económico que le esté influyendo, ¿no? En las opiniones que da. Bueno, que nada, que hasta mañana, despiertos del siglo XXI. Bueno, ahora